perfil bajo, eviten estacionarse en la calle, tengan cuidado al caminar o conducir de noche, no muestre signos de riqueza. Estas recomendaciones que hace Estados Unidos, la verdad, las deberíamos seguir todos aquí en Bogotá. Hubo otro tiroteo en Bogotá. Un ex policía se metió a defender a una mujer a la que le querían robar en una camioneta Toyota. Le iban a robar su cartera con dinero. Se enfrentó con los ladrones. Ellos terminaron disparando. Se arma la balacera. Lo mataron a él, al policía que intentó hacer lo mismo del otro policía de esta semana. El desenlace fue diferente. 2 de los atracadores, por fortuna, fueron capturados. Ocurrió en la Avenida de las Américas con calle 19. Este es el sector de Puente Aranda, en el centro de Bogotá. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. La primera hipótesis es que el Black Hawk de ayer en Caramanta se accidentó por razones climáticas, que sería la misma razón del accidente de hace 2 semanas del otro helicóptero accidentado en el departamento de Chocó. Señor alcalde de Caramanta, en Antioquia, Juan Esteban Correa. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo está? Alcalde, ¿qué saben ustedes allí en Caramanta sobre el accidente del Black Hawk? Bueno, Néstor, el accidente más o menos ocurrió a eso de las 11 de la mañana. La comunidad empezó a generar reportes, a llamarnos que pasó un helicóptero de pronto a una altura muy baja y después nos decían, una de las familias habitantes de la zona, que había escuchado un gran estruendo. Entonces ahí fue donde ya, desde el momento en que se perdió en el radar también el helicóptero, empezamos y activamos todas las alarmas y empezamos todo el proceso de activar todo para poder iniciar el proceso de búsqueda y iniciar donde. Alcalde, ¿qué clima había en esa vereda, en Conde de Caramanta? La vereda Conde, sector Las Pajas, el clima estaba muy nublado, había mucha niebla. Es una zona muy boscosa, es alta, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y en las horas de la mañana siempre presenta condiciones de nubosidad. Sí, ustedes tienen descartado allí en Caramanta, alcalde, la posibilidad de que hubiese sido terrorismo. Pues ninguna posibilidad, ninguna hipótesis puede ser en este momento obviada, pero en Caramanta llevo yo un mes y casi 2 meses llevamos de gobierno, mes y medio, y hemos realizado 3 consejos de seguridad con el comandante del distrito de la policía, con el comandante del batallón Nutibara, y en todos los consejos hemos evidenciado que no hay presencia de grupos armados en el municipio. Las comunidades tampoco nos han reportado presencia de los mismos, ni siquiera una sola persona armada nos ha reportado, ningún campesino en todo el territorio de Caramanta, y está catalogado Caramanta como el territorio de más paz en Antioquia. Alcalde, históricamente se han presentado accidentes aéreos cerca del municipio de Caramanta por cuenta de la situación del clima, como por ejemplo bruma eventualmente. Sí, claro, es más, en la misma zona muchísimos años, siempre mis papás me contaban la historia de una avioneta que se estrelló en la misma zona. Entonces de pronto la turbulencia, de pronto los factores climáticos,
no sé, cualquiera de estos temas pudo haber incidido en que esto ocurriera. Sí. Alcalde, ¿cómo se acompañaron desde la alcaldía de Caramanta las labores de rescate de los cuerpos de estos 4 integrantes de la policía muertos en el accidente? No, nosotros activamos el puesto de mando unificado de manera inmediata. Toda la administración se desplegó, no solo la administración, el cuerpo de bomberos del municipio de Caramanta, son unos muchachos voluntarios, humildes, pero están prestos a apoyarnos en cualquier situación. De verdad que son unos héroes. La Policía Nacional inmediatamente inició su despliegue. Desde el primer momento, toda la comunidad se activó, los restaurantes para poder tener hasta los refrigerios de las personas que iban a ir al rescate. La misma comunidad de las veredas Conde y Barro Blanco se activaron y fueron también a ayudar en estas labores. Mejor dicho, hubo mucha solidaridad y se activaron todos los mecanismos para poder atender la emergencia. Sí, alcalde, ¿qué misión o qué tarea estaban cumpliendo estos policías en Antioquia en ese sobrevuelo? Bueno, lo que yo tengo entendido es que era un vuelo de paso, de inteligencia, de observación. Tenían un destino que era el valle. Entonces tenían de pronto, ellos a medida que avanzan, me imagino que van analizando las zonas. Entonces no era una misión operativa, sino más bien de paso y de mirar qué pasaba en el territorio. Y si es tan tranquila la situación, alcalde, allí en Caramanta, como usted nos la describe, ¿por qué iba tan cerca de la montaña, del bosque, el helicóptero? No sé, Néstor, esas sí son las labores, porque todo está siendo materia de investigación. En este momento hay un equipo de investigadores de la Policía Nacional en la zona. Desde ayer están varios grupos también acordonando la zona para no ir a perder ninguna acción que se haya realizado, para poder entender muy bien los hechos. Que es lo que corresponde, entre otras cosas, porque ya van 2 Black Hawk en las últimas 2 semanas, 2 helicópteros caídos, uno en Chocó y este de ayer en Caramanta, en el departamento de Antioquia. ¿Usted está a qué distancia de Medellín, alcalde? Caramanta queda en tiempo a 3 horas de la ciudad de Medellín y a 117 kilómetros en distancia. Vale, pues mucha suerte, alcalde. Un saludo para usted y para los caramanteños, ¿se dice? Caramanteños, sí, Néstor. Por allá bienvenido siempre. Vale, no conozco, pero espero ir algún día, alcalde. Claro que sí, Néstor, por allá lo esperamos, y que sea para mostrar las cosas bonitas de nuestro municipio. Sí, señor, de momento es este accidente de este helicóptero de la Policía Nacional. Desafortunadamente, 2 oficiales, 2 suboficiales muertos en el accidente. 7 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El oracional El Man Está Vivo es una herramienta espiritual. Busca generar hábitos espirituales. Nosotros tenemos que tener una rutina, una dinámica espiritual. Es decir, tener momentos precisos, lugares precisos, para tener esa oportunidad de otear la existencia, de mirarla desde arriba y comprender el sentido, pero también de conectarnos con lo más sagrado de nuestro ser. El oracional tiene una oración de la mañana, una reflexión, una oración de la tarde y también tiene una oración de la noche. Ojalá tú puedas compartir conmigo el oracional. Ojalá puedas sumergirte en esa aventura espiritual. ¡Ánimo! Tú sabes. Esta es Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 9 minutos. Hay pronunciamiento de esta mañana de la fiscal encargada, Marta Mancera, que es posible, Héctor, va a ser una fiscal efímera, tal y como están las cosas en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Muy probable que en la próxima, o a más tardar en la siguiente, la doctora Amelia Pérez va a lograr los 16 votos que se necesitan para ser nueva fiscal de Colombia, ¿no? Ya consiguió en una de las varias votaciones que hicieron ayer 13 votos, entonces pues parece estar cerca, ¿no? Y ojalá, porque pues la verdad esa situación de interinidad
pues es mala para cualquier entidad, no solo para la Fiscalía General, pero bueno, la Fiscalía que ha adquirido semejante importancia en Colombia. Ayer vi un trino del doctor Humberto de la Calle que realmente me pareció muy impactante porque reflejaba bien la situación, que decía, un país que se tiene que militarizar para elegir el fiscal está jodido. Y estamos jodidos. Que pues, sí, pues estamos jodidos porque imagínense, pues elegir un fiscal tiene que ser una cosa como de trámite, digamos, y resulta que en Colombia pues llevamos hablando Héctor, meses. Lo que nos tiene jodido no es que se militarice para elegir fiscal. Lo que nos tiene jodido es que la protesta contra la Corte Suprema de Justicia la convoca el gobierno, pues para ser sincero, ¿no? Es la consecuencia que estamos jodidos, pero realmente es una cosa que vale la pena analizar algún día ya cuando salgamos de esto con despacio, porque digamos el nivel de importancia que ha adquirido la Fiscalía General de la Nación en el diseño del Estado colombiano, pues a mí me parece exagerado. Hay una fiscalía que ha adquirido muchos poderes y prácticamente con ningún control. Yo creo que es el funcionario el que menos controles institucionales tiene y eso genera una distorsión. Pero bueno, eso es una discusión para después. Nos dimos cuenta por Petro, pues, pero llevamos con este diseño institucional alguito más de 30 años, ¿no? Así que esto hay que revisarlo. En todo caso, yo la verdad no creo que haya que revisar nada. Aquí funcionan los sistemas de controles. Aquí ese es el diseño constitucional que ha funcionado, Héctor. Solo que ahora se queja el presidente. Pero siempre ha sido malo. No. Pero no es nuevo, Néstor. Yo recuerdo que con varios fiscales, no voy a mencionar sus nombres, yo particularmente, y no solo yo, pues muchas personas, estaba en la agenda pública la discusión de unos fiscales que evidentemente pues tienen unas funciones que son enormes y que entonces llegan allá a ejercer sus cargos y terminan abusando del ejercicio de su cargo. Yo sí creo que hay que mirarlo con despacio, pero Héctor, porque eso no está funcionando bien. Es que se dieron cuenta por la pelea de Petro con Barbosa o de Barbosa con Petro. No, le digo, no solo por eso. Yo creo que el tema de haber convertido esta fiscalía en un sistema acusatorio así mezclado como el que tenemos, pues yo creo que está haciendo agua esa idea de que tenga que haber un fiscal en todos los municipios. Una cosa que, digamos, creció mucho la jurisdicción penal. Y la está haciendo ineficiente porque, entre otras cosas, semejante aparato que estaba pensado originalmente para combatir las organizaciones criminales y no la pequeña criminalidad, pues no está siendo efectivo ni para lo uno ni para lo otro. En todo caso, lo que sí quedó claro... Yo trabajé más de un año en la Fiscalía en la Dirección de Políticas y es muy importante la descentralización de la Fiscalía, las direcciones seccionales, los fiscales en los municipios haciendo presencia, atendiendo las denuncias, llevando las investigaciones. Yo no creo que la Fiscalía deba ser un ente centralizado desde Bogotá. Y hay dos tipos de criminalidad en Colombia: la criminalidad organizada, que opera en múltiples municipios, en donde están las direcciones especializadas contra el narcotráfico, organizaciones criminales, todos los temas, las delegadas de lucha contra el lavado de activos, los procesos de extinción de dominio, y las direcciones seccionales que se encargan de combatir los delitos especialmente asociados a seguridad ciudadana, los homicidios, los hurtos. ¿Usted cree, Daniel, que eso es lo que está en juego en este momento, la descentralización de la Fiscalía? No, lo que está en este momento en juego son las investigaciones que hace la Fiscalía. Claro, y por eso y a quiénes está investigando en este momento la Fiscalía. Y por eso la elección de la fiscal se ha vuelto un tema políticamente tan caldeado. Y yo sí creo que de la sesión de ayer, si bien la tercera no fue la vencida para escoger la fiscal, sí creo que quedó el aprendizaje para el gobierno que la presión es contraproducente, porque ayer sí hubo avances. Ayer, como dijo el presidente Chaverra de la Corte Suprema, se diluyó, él utilizó esa palabra, se diluyó el voto en blanco, o sea que se avanzó hacia los 16 votos. Estamos a punto de que haya fiscal. Pero fíjese que fue porque no hubo presión. Si nuevamente, como hace 15 días, se hubieran dado marchas, protestas, presiones, desafortunadamente pues la Corte no habría podido avanzar, como efectivamente no pudo avanzar hace 15 días. Yo sí creo que la moraleja aquí es: no hay que
politizar y polarizar más la elección de la fiscal, aunque se trate, entre otras cosas, de quién va a juzgar y quién va a investigar al hijo del presidente, ¿no? Que eso es lo que hace que esto se vuelva tan caldeado en este momento. Muy bien, señor Álvaro. Fíjese que no hubo presión y tampoco hubo elección, o sea que el problema no era la presión. El diseño de la elección ya es complicada. Ayer decía Jorge Enrique Robledo en Twitter que pues pedir 70% para elección de 23 magistrados es muy alto porque permite que un grupo relativamente pequeño bloquee. Eso se debía cambiar, pero es que en la Fiscalía hay que revisar mucho el periodo del fiscal con relación al presidente, porque cuando se estableció la Fiscalía no se pensaba que desde el Estado iba a haber tantos delitos. Hay que revisar quién juzga al fiscal, pero sobre todo hay que revisar el tema de fondo. Colombia es una potencia mundial en impunidad. Sobre el tema tiene un problema de impunidad gigantesco y la Fiscalía... Yo creo que usted tiene un punto allí. Déjeme aclarar esto sobre el tema de periodos. Si es elegido tal y como están las cosas, es elegida, Ricardo, la doctora Amelia Pérez, nueva fiscal. Ella tiene 66 años, ¿cierto? Sí, señor. Cumple 67 el mes de julio. Si es elegida, vamos a suponer, en marzo. Se posesiona a finales de marzo. Sería fiscal hasta que cumpla 70 años. ¿Estoy haciendo bien las cuentas? Sí, así es, correcto. Entonces, su periodo de fiscal sería de 3 años y 4 meses. ¿No es verdad? De acuerdo, sí, de acuerdo. De acuerdo. Así es. Y en consecuencia, el siguiente... Viene lo del retiro forzoso. Exactamente, viene el retiro. Pero ahí hay que tener en cuenta jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha dicho reiteradamente que la aplicación de esa edad de retiro forzoso debe ser razonable, de tal manera que en cada caso concreto responda a una valoración de las especiales circunstancias de los trabajadores, toda vez que ello no puede producir una vulneración de los derechos. Pero eso es, por ejemplo, Néstor, para cuando uno va a cumplir 70 años y, por ejemplo, le faltan unas semanas para pensionarse o algo así, entonces la Corte ha dicho, no, usted no puede obligar a retirarlo, sino que tiene que permitirle que complete las semanas de cotización para que logre su pensión o algo así. Pero la discusión jurídica sí es grande, Néstor, porque es que hay una ley especial para la Fiscalía General de la Nación, que es el decreto ley de 20 de 1974, que es el que, del 2014, estoy diciendo todo mal, del 2014, no había fiscalía, que es el que regula la carrera especial de la Fiscalía General de la Nación, y ese artículo y ese decreto ley en el artículo 105 expresamente dice que la edad de retiro forzoso no se aplica para el fiscal general de la Nación. Entonces hay dos leyes, digamos que habría que buscar una interpretación, porque la otra es la ley general, la ley 1821 del 2016, que establece que todos los funcionarios se deben retirar cuando tengan 70 años, con algunas excepciones. Déjeme decir esto, Aurelio, que me parece que es Héctor, importante. Usted recuerda hace poquito, Néstor. Según esta interpretación, la doctora Amelia Pérez tendría o no tendría que retirarse cuando cumpla 70 años. Exacto. Usted recuerda hace poquito una discusión que zanjó la Corte Constitucional con ponencia del doctor Antonio José Lizarazo para ver si los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República debían retirarse o no cuando cumplían 70 años, y la Corte dijo que en la Junta no debían retirarse porque tenían un régimen especial. Pues bueno, la Fiscalía también tiene un régimen especial. Es decir, habrá discusión de abogados larga si eligen a la doctora Amelia Pérez para saber si se le aplica o no la edad de retiro forzoso. Sabe que a eso hay que echarle también un poquito de 2 dedos de frente, Héctor. ¿Cuál es el sentido de retirar a una persona a los 70 años? Claro. Digamos como si a los 71 fuera un inútil. Habría que cambiar la ley. No, porque dicho que el mundo ha cambiado, que la salud ha evolucionado. Que la expectativa de vida es mayor. No, por eso, retirar obligatoriamente a alguien a los 70 años de edad, porque porque era a los 65, pero no por eso lo fueron y en el moviendo. año 2016 se movió hasta los 70. Sé que lo han ido moviendo, pero es que retirar a alguien a los 70 años, la gente todavía está vital. Todavía tiene que 20, 30 años más. O sea, ya a los 70, es posible que en el siglo pasado de los 70 hay varias razones, pero también es para abrirle espacio a los más jóvenes, y si no encuentran empleo. Sobre lo que decía Álvaro, dos elementos interesantes. Dice Álvaro que no era por culpa de la presión que no hubiera elegido la Corte Suprema. La verdad es que
el debilitamiento del voto en blanco, que era mayoritario hasta ayer, se logra gracias a que hubo un ambiente de tranquilidad en la sala plena, rodeando la sala plena de ayer. El avance es decir, fue significativo. hasta ayer, antes de la sala plena, era mayoritario el voto en blanco. Después de la sala plena de ayer, Amelia Pérez tiene 13 votos, está a tres votos únicamente de ser elegida fiscal general. Hay que leerlo, Aurelio. Faltan 3 magistrados por convencer. Si usted coge a las otras 2 candidatas, a la doctora, ¿cómo se llama? Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago. La doctora Camargo es la de 0 votos. Sí, no, es Ángela María Buitrago. La doctora Buitrago, 0 votos. Pues está a 16 votos de lograr la mayoría. La doctora Camargo alcanzó a tener 3. Por eso, le faltan 13 votos. En cambio, la otra está a 3 votos, así que está relativamente cerca. Señora Aurelio, sobre la elección del fiscal. Que fue en una votación de Amelia Pérez contra el voto en blanco. Creo que ella ahí sacó 13 y quedó bien lejos de lo del voto en blanco. Está muy cerquita cuando la enfrenta al voto en blanco. Acuérdese que es un sistema un poco complejo también, porque van haciendo rondas, escogen las 2 primeras personas, después las confrontan, después a la que gana contra el voto en blanco, en fin, y el voto de Amelia Pérez alcanzó 13 respaldos cuando se la enfrentaron con el voto en blanco. Digamos que evidentemente aparece como la persona más opcionada, como que tuviera el mejor pronóstico, por decirlo de alguna forma, para no casarnos definitivamente con eso. Pero el cuento de que hay que reformar la fiscalía, pues en eso está la reforma a la justicia. Se habla de que sea la Corte Suprema la que presente una terna y el presidente escoja de esa terna. A mí no me choca Hay eso. muchas opciones para eso. Pero el famoso porcentaje que hace todo como tan pesado, pues yo realmente creo que, con todo el respeto de quienes están poniendo esa tesis, pues es que así han elegido como 7 veces, o 8, o 10, o 15, no me acuerdo cuántas. O sea, eso tampoco ha sido obstáculo al final de cuentas para elegir. Y a mí me parece que es bueno que haya ese filtro, precisamente por lo que está diciendo Héctor Riveros. Es un funcionario, digamos, tan libre, como tan fuera de control de los demás poderes, como tan omnipotente, que vale la pena que cuando entre con un porcentaje ponderado importante. Y no es la primera vez que se exige ese tipo de cosas para ciertas decisiones. Estamos hablando de 66% en muchos casos, incluso en el Congreso de la República. A mí no me choca lo del porcentaje, realmente a mí me gusta, pero hay que mirar, porque Néstor, le da fuerza bueno, es una opinión personal, me parece que le da fuerza al nombramiento. ¿Qué tal un fiscal 51-49? Pues imagínense las marchas que harían por un fiscal de 51-49. Ahora piense por un momento, Aurelio, que es que el fiscal no solo es un actor político. En teoría, el escenario en donde se mueve, Ricardo, el fiscal, es en el mundo de la criminalidad. No, estamos hablando como si el fiscal fuera el jefe de la oposición en Colombia por cuenta de, Néstor, de lo que hizo Barbosa. El fiscal si algún problema es el tiene blanco Colombia de los delincuentes cualquiera. Es que por eso me llama la atención y me parece que sería muy peligroso quitarle al fiscal general la posibilidad de que su investigación sea adelantada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por una razón, porque es que más allá de los episodios o más allá de las personas, el fiscal general de Colombia tiene sobre sus hombros una cantidad de investigaciones y de enemigos que evidentemente lo llevarían a unos escenarios muy serios ante la justicia ordinaria. ¿Usted se imagina cuántos enemigos caza diariamente un fiscal? Asimilable a lo que le pasa al presidente de la República. Si le damos garantías al presidente, y está bien, de estabilidad en su cargo en la Comisión de Acusación, hay que darle también garantías al fiscal general, sea quien fuere. Pero hay que reflexionar, Néstor, sobre esa politización de los fiscales. A lo que hemos llegado, si eso tiene que ver con el nivel del presidente. Si eso afecta en el materia hecho de investigaciones, como los magistrados, Héctor, a los magistrados los investiga la Comisión de Acusación. Imagínese lo que hemos llegado. Están nivelados por quién los investiga. Y no debería, bueno, esa Ricardo, es su opinión, pero la ley ya dice hubo esa discusión. Ya hubo esa discusión en Colombia, y recuerde usted que se creó una cosa que se llama el Tribunal de Aforados, y entiendo que en la comisión de, bueno, entre otras cosas, pero el Tribunal de Aforados, Héctor, que por asuntos de antipatías políticas no puede entregar la cabeza. Pero no, esto no tiene nada que ver con ninguna antipatía política, Néstor. Pero esto no tiene que ver con ninguna antipatía política. Le estoy hablando del Tribunal de Aforados. No, pero digo en general, porque nosotros solemos ver, Héctor, esto pasa en Colombia. Barbosa nos cae mal, entonces quitemos
quitémosle... Pero no, es que usted está asumiendo Néstor, que lo que le estoy diciendo... Pero es que si no lo está diciendo por lo que yo estoy diciendo, entonces ¿por qué lo dice? Néstor Humberto Martínez, el anterior, nos cae mal y entonces démosle a la Fiscalía. Y el anterior, y así, todos los fiscales tienen enemigos. Pero le estoy explicando, Néstor, que, bueno, yo ayudé, sí, a diseñar una cosa que se llamó el Tribunal de Aforados, que aprobó el Congreso para sacar del juzgamiento el control de tanto de los magistrados como del fiscal general de la comisión de acusaciones, y se creaba un cuerpo especial porque evidentemente hay un problema de control. ¿Cómo se resuelve? Pues esa vez pudo ser que a los que lo hicimos nos quedó mal hecho. Aceptemos, digamos, no estoy defendiendo ni mucho menos esa idea. Esa idea después la tumbó la Corte Constitucional con una sentencia que ha sido muy criticada, y usted recuerda que el fiscal general de entonces, Eduardo Montealegre, invitaba en unos discursos exaltados a los jueces a salir a la calle porque suponía que esa decisión iba en contra de la independencia judicial. Pero en realidad el problema de la Fiscalía en Colombia es un problema complejo por una razón que usted estaba señalando, Néstor, que eso está hecho es para combatir a la criminalidad y no para controlar a los gobiernos, pero resulta que por la dinámica colombiana y por la corrupción y por la corrupción que nos tiene pues tan agobiados, etcétera, siempre terminan controlando a los gobiernos o bien persiguiéndolos o bien amparándolos. Y mire usted que todo aquí, pues todos lo hemos dicho, la discusión hoy en realidad es caldeada y tal, porque están juzgando al hijo del presidente. Néstor, el problema nadie es clarísimo. Nadie está pensando en el robo del Rolex, ni en el homicidio del señor que mataron en la calle 93, que es a lo que se tiene que dedicar la Fiscalía. Entonces, algo tenemos que hacer para liberar al cuerpo, liberar a un cuerpo para que se dedique los casos políticos se vuelven comiendo a los otros. Sí. El problema se llama la politización de la CIA. Semejante reto que tiene el país en materia de criminalidad e impunidad, semejante reto que tiene en materia de corrupción política. Y esos órganos se le entregan a personas políticas o por razones políticas, no siempre por méritos, y terminan siendo fiscales, procuradores politizados, haciendo el juego político, no haciendo el juego técnico. Buena parte de la razón de la impunidad y de la corrupción en Colombia es que las CIAs están politizadas, y por estar politizadas no funcionan bien. Con lo cual no podemos politizar aún más la elección, porque si precisamente de lo que se trata es que el modelo es el presidente da una terna y la Corte Suprema elige de esa terna, pues el presidente dio la terna ya y se tiene que quedar quieto y de esperar que la Corte Suprema tiene que esperar a que la Corte delibere libremente. Y creo que lo han estado, Ricardo, como se ha hecho en el pasado, el mito de que aquí las CIAs, por estar politizadas, no luchan ni contra la corrupción, Néstor, ni contra la delincuencia, me parece que es profundamente injusto. Acá tenemos unas entidades, y es desconocer, claro que seguramente susceptibles de mejorar, pero aquí claro que se lucha contra la corrupción. No se puede decir que Néstor, se lucha contra desconocer la el trabajo de casi 5.000 fiscales. 20.000 funcionarios de la Fiscalía no están politizados. Claro. Es un irrespeto para la Fiscalía, que es mucho más allá del fiscal general pero bueno, de la Nación. los escucho, los leo sobre el proceso que está a punto de terminar alrededor de la elección del fiscal. Señor Daniel. Néstor, hay una cantidad de fiscales en las direcciones seccionales persiguiendo el delito, haciendo la labor de la Fiscalía, que es la persecución penal del delito, gerenciar las investigaciones criminales del delito del hurto del Rolex que mencionaba Héctor, del homicidio en una localidad en Bogotá o en una comuna en Medellín, y es un trabajo en donde no hay politización. Yo conocí la Fiscalía por dentro y sí, claro, hay investigaciones contra políticos, contra personas que han cometido actos de corrupción, pero esos son la minoría. La gran mayoría de las investigaciones que llevan los fiscales, los investigadores de la Fiscalía, es la persecución penal del delito que ocurre en las ciudades, en los municipios de Colombia, el homicidio contra líderes sociales. Le voy a dar un dato. ¿Sabe cuál es la tasa de esclarecimiento
de homicidios en Colombia, es decir, el porcentaje de homicidios totales que queda esclarecido y queda identificado, más eso ha rondado entre 24 y 30%. La tasa de esclarecimiento para homicidios de líderes sociales está por encima del 50%. ¿Eso quién lo hace? Los fiscales que están en campo, en las direcciones seccionales, investigando e identificando yo los creo culpables de cometer ese la tipo de delitos. fiscalía, los funcionarios de la fiscalía merecen un poquito más de crédito, decir que eso, que aquí no se lucha contra el delito por estar en los casos políticos. Ahora, ¿por qué la fiscalía, Héctor, también hay que preguntarse por qué la fiscalía está investigando casos políticos? Pues porque los políticos en Colombia cometen delitos. ¿No es verdad? Y entonces, pues la fiscalía investiga al señor Nicolás Petro. ¿Por qué, Ricardo? Pues porque el señor Petro por delitos comunes, por corrupción, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y fue denunciado por su ex esposa. Pero digo, no solo la campaña de Petro, o no investigaron también la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y no está metido hasta los dientes en la investigación penal, Ricardo, Óscar Iván Zuluaga y su hijo, y no fue condenado el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos por la investigación de la Fiscalía. Es decir, aquí lo que pasa es que ha habido siempre un histórico contubernio entre delincuentes y política. Y entonces por eso también es más difícil establecer los límites entre uno y otro. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, si usted quiere opinar sobre fiscales, sobre fiscalía, sobre investigadores e investigaciones. Solo un dato, creo que pero dígame una preguntita, debe seguir, Ricardo. Ojalá siga, Aurelio, este ambiente de tranquilidad. Hay que reconocer que en los últimos 8 días no se han presentado hostigamientos desde el gobierno ni de los simpatizantes del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, y eso fue fundamental para lo que pasó ayer. Si eso se mantiene, Aurelio, es altamente probable que el 7 de marzo haya fiscalía. Vamos a tener fiscal y va a ser Amelia Pérez. Permítame una pregunta. Señor. En Colombia, en Cundinamarca y no en Dinamarca, ¿cuándo habrá una fiscalía no politizada? O sea, ¿dónde está esa nirvana que yo no la veo por ningún lado? Toda fiscalía estará, mire, búsquenle el mecanismo que quieran, pero está politizada. Y si además ese fiscal tiene que estar encima del juicio del hijo del presidente, pues ni hablemos lo politizada que puede estar. O sea, sobre esto no nos llamemos a engaño. Si yo pregunto, Aurelio, ¿la fiscalía en Colombia está politizada? ¿Qué me responden los oyentes? ¿Que sí o no? Sí, y después llega y dice, no, vamos a elegir un ángel. Siguiente pregunta es, ¿por qué se politizan los organismos de investigación en Colombia, no? Sí, porque, pero yo no creo que esté politizado. politizada. Yo no creo que esa respuesta sea correcta. Tiene una relevancia política enorme, que es lo que la distorsiona, porque no debería tenerla, pertenece a la rama judicial, debería dedicarse fundamentalmente a perseguir a la criminalidad, etcétera. Pero claro, en Colombia resulta que los delitos más visibles terminan siendo los de corrupción o los asociados a la familia presidencial. Es que mire, la Fiscalía General, a propósito de lo que dice Aurelio, se estrenó prácticamente denunciando al presidente de la República. Recuerde usted a Alfonso Valdivieso Sarmiento, que no sé si fue el primero o el segundo fiscal, pero tal vez el primero, por lo menos estaba muy nueva la fiscalía cuando él fue fiscal. ¿Cuál fue su gran actividad? El proceso 8000 y denunciar al presidente Samper por financiación ilegal de su campaña. Y de ahí en adelante, lo que ha venido es una serie de hechos en los que el fiscal general, todos a lo largo de la historia, terminan convertidos en un actor político, porque los hechos o de corrupción o de violación de derechos humanos o de otra naturaleza, de financiación ilegal de las campañas, terminan metiendo a los presidentes de la República en el saco, que aunque el fiscal no los investiga, de contera termina investigándolos, porque investiga al hijo o investiga al jefe de su campaña, o en fin. No sé cómo se resuelve el problema, pero ese es el problema. El problema se resolvería si los políticos estuvieran menos metidos en enredos, ¿no? Que en otros países casi no existe. Ahora, es que mire usted que lo del hijo del presidente Petro no es el primero. Óscar Iván Zuluaga, siendo candidato presidencial en el 2014, ¿a quién metió? A su hijo. A su hijo, sí, así es. Entonces usted dice, Héctor, ¿cómo se arregla el problema? Si los políticos no delinquieran, de acuerdo. Si los presidentes de la República no metieran a sus hijos en campaña. El presidente Petro metió a su hijo como coordinador de la campaña en el Atlántico. Es que era el director de la campaña desde Barranquilla. Así es. ¿Y quién aceptó cargos en algún momento? ¿Usted se acuerda agosto del año pasado, Nicolás Petro diciendo, sí, yo soy responsable? Sí, él dice que estaba presionado y que eso ya no vale.
pero pues está grabado, ¿no? Ahora la discusión es si es prueba o no prueba dentro de los procesos, pero evidentemente hay un proceso que está en juicio. Bueno, muy bien. La realidad hoy es que el señor Nicolás Petro está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. No, solo una notica para la memoria. El primer fiscal fue Gustavo de Greiff y lo reemplazó Alfonso Valdivieso. Sí, lo que pasa es que, entre otras cosas, Gustavo de Greiff sale también por un tema de edad. En ese momento la edad de retiro forzoso que era 65 años. Después se mueve a 70 años y llega después para reemplazar a de Greiff Alfonso Valdivieso, que renuncia, ¿renuncia para qué? Para hacer política, para ser candidato presidencial, aupado en los hombros de Ernesto Samper, porque cayéndose Samper, pues Valdivieso pero así le fue, porque igual no tuvo ninguna posibilidad. Néstor. Pero, y de Greiff nació politizado, ese estaba politizado a favor de Samper, pues todavía la familia de Greiff es pues casi íntima de Samper, o sea, esto está politizado siempre, como dirían los campesinos, sí, politizada de nación la fiscalía. ¿Qué quiere decir politizada de nación? Sí, por ejemplo, cuando en el argot campesino, popular, cuando alguien nace así, dice, pues, es de nación. ¿sí? De nacimiento. De nacimiento. Pero por eso le digo, pero utilicemos el vulgarismo y digámosle politizada de nación. Vale, y así seguirá. Vale, pues es que estamos politizados de nación. Habemos, como dicen los campesinos, Aurelio, habemos muchos. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Es cierto, la mañana está soleada. Vamos a Medellín porque les estaba hablando de una declaración esta mañana de la fiscal general de la Nación, que está encargada, que dice que está explicando qué fue lo que pasó con Pacho Malo, el hombre que tenía alias, que era funcionario de la Fiscalía en Buenaventura y que se convirtió, ese caso, el de Pacho Malo, el del fiscal de Buenaventura, en el caballito de batalla de una gran pelea política entre el gobierno y la Fiscalía. En Medellín, Héctor. Pues Néstor, a Francisco Javier Martínez Ardila, un investigador del CTI de la Fiscalía, lo capturaron en el propio búnker de la Fiscalía en Medellín, según ha dicho la propia Fiscal General de la Nación, Marta Yanet Mancera. Dice que además lo imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo en un sistema informático. El funcionario conformaba una red delictiva conformada por funcionarios particulares que auspiciaban y facilitaban la entrega ilegal de mercancía por los puertos de Buenaventura en el Valle del Cauca y Barranquilla en el Atlántico, con entrada ilegal de mercancía. Además, señalaba de robar información confidencial para pasársela a los cabecillas del grupo y facilitar la entrada del contrabando. Esto fue lo que señaló la fiscal. Hemos logrado en la Fiscalía General de la Nación investigaciones contra nuestros propios funcionarios, en formularles a 130 servidores por distintos delitos, entre esos la corrupción. Según la Fiscalía, los recursos no ingresaron al erario debido a los operativos que se desarrollaban en contra de esta conducta delictiva que fue hecha por este funcionario. Además, se habrían perdido mercancía por valor de 43 mil millones de pesos que correspondía a zapatos, textiles y cigarrillos que entraban de forma irregular. Igualmente destacó que 229 personas han sido imputadas por este delito de contrabando en los últimos meses por parte de la Fiscalía General de la Nación. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. La ola de robos, de atentados en Bogotá, nos vuelve a poner en el ojo del huracán ante el mundo, haciéndonos quedar muy mal en todas partes.
Atención, finalmente pudieron entrar los bomberos al edificio incendiado en Valencia, que es una tragedia que se está creciendo en la medida en que aparecen los cadáveres de personas que se habían dado por desaparecidas. 15 en total, pero van a ser muchos más los muertos en ese lugar del incendio, a donde acaba de llegar el presidente del gobierno español. De este tamaño es la tragedia, el presidente Pedro Sánchez. En España, Enrique Rodríguez. Una tragedia absolutamente inesperada y que sacude hoy no solo a la ciudad de Valencia, la capital mediterránea, sino a toda España y a buena parte de Europa. Ese edificio comenzó a arder alrededor de las 5:30 de la tarde del día de ayer y por el momento poco se sabe sobre las causas del incendio, pero como señalaba, quien ha estado por allí es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas y, sin duda alguna, tratar de salvaguardar con ello la seguridad de los servidores públicos. El edificio tenía dos torres de 14 y 10 plantas, aunque estaban completamente unidas entre sí. 137 viviendas y había sido fabricado en el año 2008. Las principales incógnitas ahora tienen que ver con la fachada. Por una fachada donde había elementos de aluminio y en su parte trasera elementos plásticos. Se cree que de polietileno, un elemento aislante y que habría favorecido la combustión. El plástico, bien lo saben nuestros oyentes, es altamente combustible y eso habría hecho que este edificio, insisto, de 137 viviendas quedase en aproximadamente una hora completamente consumido por las llamas. Las labores de búsqueda ahora se centran en las personas que se cree estaban dentro del edificio y no pudieron ser evacuadas. Manuel es uno de esos vecinos. Es como el tema material. Todo se desarrollará cuando corresponda. Ahora lo que tenemos que preocuparnos es de la gente. Ni coches, ni muebles. Eso, cuando llegue el momento, quien tenga que hacerse responsable, pues se hará. Y si me disculpáis, es que... Las labores de rescate y de extinción del fuego han sido enormemente complicadas, tanto que junto con los bomberos de la ciudad de Valencia, donde ha sucedido este incendio, han tenido que trabajar los del consorcio provincial, además de bomberos de las provincias de Alicante y Castellón, así como la unidad militar de emergencias que tiene sede en Valencia y elementos que tuvieron que trasladarse desde aquí, desde Madrid, a más de 300 kilómetros de Valencia para colaborar en las labores de extinción. También se destaca hoy el nombre de una persona. Julián es el portero de ese edificio. Fue el hombre que primero se dio cuenta de que estaba sucediendo un fuego en la 4ª planta y fue quien se encargó de ir vivienda por vivienda tratando de desalojar a quienes allí se encontraban. Lo contaba Adriana, que es administradora del edificio y además era vecina del mismo inmueble. Ya avisó a todas las puertas que pudo, él por un lado, yo por otro lado, con las llamadas y todo esto. Los vecinos que en la medida se han enterado enseguida, pues han ido saliendo con lo que llevaban puesto encima y ya está. Familias con niños, porque era justo la hora cuando habían vuelto del colegio. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Las expectativas, como digo, no son buenas porque se cree que esas 15 personas que están desaparecidas se podrían encontrar en el interior del edificio y no habrían podido evacuarse. Ahora mismo los bomberos siguen trabajando dentro del edificio, el fuego está completamente extinguido y se ha bajado la temperatura de la zona, pero hay otro peligro en el acceder a las plantas superiores del edificio y es que hay temor de que esta estructura pueda colapsar debido a las altísimas temperaturas que sufrió como consecuencia del incendio. Así que ahora mismo las labores se centran en la búsqueda de esos cadáveres, pero también en prevenir cualquier tipo de accidente que pueda afectar a los más de 200 bomberos que están trabajando sobre el terreno, Néstor. Sí, Enrique, usted habla de un edificio. Yo veo 2 torres en llamas. Sí, bueno, en realidad son 2 torres, pero es una misma unidad. Hay uno más alto que otro, uno tiene 10 y otro 14 pisos, pero no son edificios diferenciados, estaban conectados entre sí. Así que a efectos constructivos y sobre todo a efectos de transmisión del fuego, pues se han comportado como un solo inmueble. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, es un edificio que está en realidad sobre una zona comercial. En la parte baja, y no han quedado afectadas esas zonas comerciales, hay un supermercado y un concesionario de vehículos eléctricos. Esos locales han quedado completamente intactos. Lo que se ha afectado es lo que estaba encima. El fuego comenzó en un piso, se propagó desde las cortinas y luego lo hizo a través de un material plástico que contábamos estaba detrás de una capa de aluminio que servía de aislante para el edificio. Ese material plástico ha sido el que ha actuado como favorecedor de la combustión y ha hecho que en la práctica este edificio, insisto, Néstor, 137 viviendas, en apenas una hora haya quedado completamente reducido simplemente a sus estructuras. Las imágenes son devastadoras. Gracias, Enrique. 7:40.
7:44. Atención, están trayendo desde Armenia a uno de los presos más peligrosos de Colombia. El alias es Kakin, que estaba ofreciendo en la cárcel de Armenia mucho dinero a quien lo ayudara, a los guardias del IMPEC, para que lo ayudaran a volarse. María Camila. Néstor, Kakin, el nombre real es Breiner Robinson Montoya, es el jefe de la banda criminal Los Flacos, que delinque particularmente en esa zona del país, en Armenia, en el Valle del Cauca, y está siendo trasladado en este momento de urgencia en medio de un operativo gigante del IMPEC de Armenia hacia Bogotá, pero el destino final es la cárcel de Cómbita en el departamento de Boyacá, porque estaba ofreciendo 500 millones de pesos a quien lo ayudara a volarse de esa cárcel en la que estaba recluido hace una semana. Néstor, este hombre fue capturado exactamente hace una semana como responsable de narcotráfico, pero también como uno de los organizadores de todo el desorden que hubo en el norte del Valle del Cauca, en esa pelea que hay entre bandas criminales por rutas del narcotráfico, entre La Inmaculada y otra banda delincuencial que se conoce como Nueva Generación. Este Kakin, prontuario en diferentes regiones del país, ¿no? Vinculado a varias masacres, vinculado a la ola de violencia en Anselma Nuevo, por ejemplo, fue capturado porque ordenó el homicidio de 3 personas la semana pasada, pero vinculada esa banda, Néstor, a lo que ha denominado el gobierno y también el IMPEC, esas bandas que están sembrando zozobra en varias ciudades del país, similares, por ejemplo, a La Inmaculada en Tuluá, similares a otros carteles, el de la cebolla, el de la papa y otros, que están cobrando extorsiones y que se fortalecen desde las cárceles. Y que siguen delinquiendo, eso le iba a decir, siguen delinquiendo en las cárceles. 7:45 minutos y hay otra noticia urgente. Hay un motín esta mañana en una estación de policía en Medellín. Se alcanzaron a volar 13 de esos detenidos. Julián Vázquez. Así es, Néstor. Buenos días. A esta hora, uniformados de la policía en Medellín se encuentran desplegados en medio de un megaoperativo para recapturar a 13 detenidos, 5 colombianos y 8 venezolanos que se fugaron en la madrugada de la estación de policía de La Minorista en el norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron, como usted lo indica, cuando se presentó un motín en el que le quitaron el arma a un vigilante y se desencadenó una balacera a las afueras de la estación de policía. Durante la reacción, estas personas atentan contra 2 uniformados con arma de fuego, quienes son trasladados a centros asistenciales en el centro de la capital antioqueña, y donde, a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció el intendente de la policía, Denis Morales. Así lo confirmó a Blue Radio el coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía Metropolitana. 2 de los uniformados se encuentran gravemente heridos. Son trasladados de manera inmediata a la policlínica, donde reciben atención. Infortunadamente, uno de nuestros hombres pierde la vida por la gravedad de las heridas. El segundo uniformado es atendido en este momento, se encuentra en cirugía. El patrullero fue identificado como Diego Burbano y reporta varias heridas en su cuerpo, por lo que se encuentra bajo observación médica, como lo indicó el subcomandante de la policía. Y mientras que a esta hora se realiza el plan candado, en instantes el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se dirige hacia el comando de la Policía Metropolitana, estará entregando detalles de las personas que se fugaron y también anunciará un cartel con sus nombres y alias, con el fin de que la comunidad aporte información que permita su pronta recaptura, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El oracional El Man Está Vivo es una herramienta espiritual. Busca generar hábitos espirituales. Nosotros tenemos que tener una rutina, una dinámica espiritual. Es decir, tener momentos precisos, lugares precisos, para tener esa oportunidad de otear la existencia, de mirarla desde arriba y comprender el sentido, pero también de conectarnos con lo más sagrado de nuestro ser. El oracional tiene una oración de la mañana, una reflexión, una oración de la... Senador Efraín Cepeda ha sido reelegido, sale fortalecido de la presidencia del Partido Conservador después del episodio y la discusión sobre la mermelada. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para Ricardo, para tu mesa de trabajo y los innumerables oyentes. Muchas gracias por la amable invitación. ¿Usted está en Barranquilla en este momento, senador? Estoy en Barranquilla,
Vine ayer a someter una pequeña intervención quirúrgica en las horas de la tarde y aquí estoy en plena recuperación, pero de cara a la gente, de cara a Blue. ¿Y qué le pasó? No, una de rutina, de un ojo izquierdo, sí. Pues de un tema de cataratas. Pero ok. Nada grave, pues. Una operación absolutamente exitosa y en este momento estoy aquí leyendo desprovisto de lentes. Ok. O sea, puedo concluir, senador Cepeda, que usted le hicieron 2 cirugías en las últimas 24 horas y en las 2 salió bien, las 2 intervenciones. No, una hace 30 días y una ayer a las 4 de la tarde. No. La de ayer fue simultáneamente con la de cataratas. ¿La de ayer fue la política? La de ayer fue la cirugía política. Usted salió no solo reelegido, sino fortalecido en la presidencia del Partido Conservador. Sí, 2 cirugías, sí. Pero mira, Néstor, yo la ratificación unánime de ayer por parte del directorio ni siquiera la tomo como una ratificación personal, sino como una renovación de un compromiso partidista con unos valores y unos principios. Eso fue lo que el directorio nacional por unanimidad decidió en el día de ayer. Los compromisos partidistas, nuestros valores y nuestros principios que estamos enarbolando. Yo soy un vocero del partido, yo soy un vocero de las bancadas. Las decisiones se toman conjuntamente y hasta hoy afortunadamente las decisiones en el partido se han venido tomando por unanimidad. Senador, ahora lo importante de lo de ayer, digamos, no es solo su reelección. Usted presentó la renuncia, sino que usted, si lo interpreto bien, le ganó el pulso a los conservadores petristas que lo querían tumbar. Pues realmente aquí, pues lo primero es que hubo sí algunas escaramuzas. Me cuentan algunos directoristas que tuvieron llamadas de sectores del gobierno nacional para que me aceptaran la renuncia y todos se mantuvieron firmes con los valores y principios del partido. ¿Y le dijeron, senador, quién estaba llamando? No me dijeron, no sé, no podía afirmarlo. No me cuente eso. No. Me dijeron, como se dice, el milagro, pero no el santo. No. A varios los llamaron. Usted y yo sabemos quién estaba llamando, senador Cepeda. Sí, a mí no me llamaron, Néstor. No, pues a usted no lo llamaron ni modo, pues. Pero, digamos, que quede constancia, el gobierno sí estaba interesado en que le aceptaran la renuncia. Y tengo entendido, y aquí viene la segunda parte, que el gobierno tenía candidato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pues yo no creo que el gobierno hubiera llegado hasta allá de presentar candidatos. Hubiera sido pues una intromisión peor que la inicial en asuntos internos del partido. Sí. Pero sí estaban ambientando un nombre, por lo menos. Es decir, no lo decían de frente, pero senador, sí ponían sobre la mesa el nombre de una persona específicamente, y pues fue de dominio público, Vicentico Blel, el exgobernador de Bolívar. Mire, yo en eso solo puedo decir algo. La familia Blel, la representación de la Casa Blel, tanto en el Congreso de la República como en el Directorio Nacional, ha sido una postura erguida, ha sido una postura firme, encabezada por la senadora Nadia Blel, que es una mujer de valores y principios sólidos, que es un bastión de la colectividad, una mujer seria, que toma sus decisiones y actúa de acuerdo con la bancada, de manera que yo no creo que hubiese un interés de la familia Blel en eso. Con el jefe de la casa política también converso en muchas oportunidades y yo debo dar fe y debo pues decir que en todo momento he visto ese respaldo de la familia Blel y para nada ningún interés en que se me aceptara la renuncia, todo lo contrario, siempre me llamaron a decir que estarían en ese directorio y que estarían firmes en la determinación de no aceptar mi renuncia. Y final, eso pues es una verdad de apoyo, que es así, la conozco de primera mano, que la conozco con conversaciones que mantenemos muy fluidamente. Han sido gente seria, leal con los principios del Partido Conservador. Y al final eso se tradujo en 3 votos que tiene la familia Blel en el directorio apoyando su continuidad, senador Cepeda, evidentemente. Pero
poniendo en blanco y negro el futuro político del Partido Conservador luego de lo que pasó ayer, ¿en qué quedan esas escaramuzas que usted nos confirma evidentemente de un sector sobre todo de representantes a la Cámara que estarían eventualmente recibiendo burocracia del gobierno? Se habla del Ministerio del Deporte, se habla de Ferrocarriles Nacionales. ¿Cómo quedan las fuerzas adentro? ¿O cómo quedan ellos, los congresistas que se han mencionado y que pues lamentablemente no han puesto la cara después de que se conocieron esos nombramientos? ¿Cómo queda el partido frente a las reformas del gobierno, que es quizás lo más importante, el paso siguiente? Ya estamos a punto de entrar en discusiones clave de la reforma a la salud y la reforma pensional. Sí, las posturas han sido de bancada, han sido posturas unánimes. Habrá que hacer unas nuevas bancadas a ver si este tipo de temas pues han cambiado la voluntad de algunos, pero hasta hoy, Néstor, yo debo afirmar también que veo una bancada de Senado y una bancada de Cámara muy firme en esas convicciones y pues arropando unánimemente las decisiones que se han tomado, porque debo decir, las decisiones han sido decisiones maduradas, con técnicos, diferentes sesiones de bancada, y se ha llegado a estas conclusiones, y hoy están absolutamente vigentes estas decisiones, y podrían hacerse otras sesiones, Néstor, para mirar si hay algún tipo de cambio. Por ahora, en el Directorio Nacional no hubo ningún tipo de cambio, porque la decisión de ayer fue unánime. Sí. Esa decisión de votar negativamente, de no apoyar las reformas del gobierno, aplica para las tres iniciales que han estado mencionándose y algunas de ellas ya en marcha en el Congreso, doctor Cepeda, es decir, no reforma a la salud, no reforma pensional y no reforma laboral, ¿o es posible que sobre pensional y laboral la discusión todavía esté en desarrollo? Bien, esa pregunta, Néstor, la contesto de la diferente manera, de esta manera. Nosotros, primero ratifico, no somos partido de oposición, sino un partido independiente. Como independientes nos hemos sentado con el gobierno en innumerables ocasiones a debatir, a discutir estas reformas. La reforma a la salud, fueron al menos una docena de reuniones que sostuvimos con el gobierno nacional, muchas de ellas en compañía con el partido de la U, con el partido liberal, a tratar de concertar algunos temas. Y pues debo decir que eso, pues primero en épocas de la ministra Corcho, que muchos de esos temas fueron convenidos, que muchos de esos temas fueron concertados y pues sobre la mesa, pero luego no se escribían en los textos, lo cual en el partido pues fue considerado como una burla a las posiciones de partido, ni siquiera a las posiciones, a los acuerdos logrados. Por eso la decisión fue unánime, negativa. Mire, la última reunión que tuvimos un domingo en la noche con el ministro del Interior de ese entonces, Alfonso Prada, fue una reunión muy productiva en que se ratificaron los acuerdos, y nosotros con esa ratificación de acuerdos citamos a las bancadas el día martes para entonces darle un apoyo a la reforma a la salud, porque se consideraba que las cosas que considerábamos malsanas ya el gobierno las iba a eliminar del articulado, que no iba a haber ese retroceso de más de 30 años que hoy estamos viendo. Y cuando llegaron los textos ese martes en la mañana, en una nueva burla, los textos llegaron iguales, incluso con puntos nuevos, y por eso tomamos la decisión de votarla negativamente. En cuanto a la reforma pensional, me sorprende que teniendo el Partido Conservador solo unos 4 o 5 puntos de diferencia, porque el partido ha expresado que sí quiere que más colombianos se pensionen, que sí quiere que colombianos que no hayan llegado a la edad que hubieran llegado a la edad de jubilación, pero no tengan las suficientes semanas, puedan recibir un subsidio digno. Hoy están recibiendo un subsidio también muy bajo. Eso lo habíamos convenido, 4 punticos. No ha habido manera que el gobierno se siente con el Partido Conservador a discutir 4 punticos. La laboral nosotros radicamos nuestra propia reforma, porque acogimos temas como el pronunciamiento del Banco de la República en el sentido que esta reforma destruye 400 a 600 mil empleos.
No podemos estar al lado de una reforma laboral que destruye el empleo de los colombianos. Las reformas laborales deben ir en la dirección de generar empleo, de formalizar la economía, y por eso tomamos la decisión negativa. Me está diciendo todo lo que no van a hacer. ¿Y qué hacen y qué van a hacer con la mermelada que les ha entregado el gobierno a algunos de sus amigos del Partido Conservador, congresistas, colegas suyos? No, esperamos que esto, pues yo por eso renuncié, porque me parecía que llegar pues a un ministerio era como llegar en nombre del Partido Conservador. Pero ahí no le hablo solo de la ministra de Deporte. No, tendremos que mirar si eso ha cambiado el voto de algunos congresistas. Doctor Cepeda, ¿usted tiene el mapa de la mermelada que han recibido los conservadores hace pocos días? Pues cuando éramos partido de gobierno seguramente teníamos alguna posibilidad. Ahora realmente no lo conocemos, Néstor. Mire, no conocemos y algunos parlamentarios han recibido algunos temas. Doctor Cepeda, yo sé que usted es un hombre diplomático, pero usted también es sincero. ¿A usted le sorprende saber que la ministra de Deporte es de Apecuello? Pues yo no puedo afirmar de quién sea, sé que está presentándose en nombre del partido, no representa el Partido Conservador, y por eso fue mi renuncia. Habrá que hacer, Néstor, nuevas reuniones de bancada, a ver si estos ¿Quién temas han cambiado el voto. ¿Quién la presentó a ella como la candidata del Partido Conservador? ¿Quién llevó la hoja